dar muchísimas gracias a Juan Diego, Gabriela y a ¿quién la otra persona? Y Catherine, perdón, Catherine, por hacerme partícipe de este primer diálogo. Me gusta más llamarlo diálogo que coloquio, pero ya es otra cosa, sobre ética y bienestar animal. Creo que es un gran acierto de ellos tres y por supuesto del instituto y de la Escuela de Filosofía en convocar a un coloquio sobre un tema del que sencillamente hay que ocuparse. Yo diría que es un imperativo moral ocuparse hoy de este tema. Quiero decir que efectivamente, de alguna manera, aunque un poco individualizada, ya esto ha sido tratado. Recuerdo que a partir de la aparición del libro de Ferrater Mora y Priscilla Kohn, aquel libro que se llama Ética aplicada del aborto a la superstición, hay un ensayo muy interesante, un capítulo del libro que se llama El derecho de los animales. Inspirados un poco en ese artículo, en alguna oportunidad y a propuesta de profesores de Arroyo Ramírez, que no está aquí hoy, en el Tecnológico de Costa Rica, un grupo de estudiantes realizaron un trabajo de investigación sobre el trato que se le da a los animales en granjas, especialmente a conejos, gallinas, cerdos y ovejas. Y fue un trabajo más que teórico, fue un trabajo de campo. Inclusive los estudiantes hicieron un video que lamentablemente yo no pude conseguir. Como ya lo dijo Juan Diego, ya yo estoy jubilado, por lo tanto feliz. Pero es realmente impresionante ese trabajo que se hizo. Veo que ahora la ponencia siguiente va a tocar un poco ese tema, si no me equivoco, por lo que dice en la lista del profesor Wilmer Casasola. Bueno, en este artículo está basado fundamentalmente en un trabajo que se hizo sobre Alexander Skuch. Es que no sé cómo hacer más grande esto para que se vea el... Tal vez poniéndolo en 120. Ah, bueno, vamos a... Ahí. Bueno, este es el señor. Don Alexander Skuch fue un naturalista de origen norteamericano que vivió entre nosotros unos pocos días, apenas 65 años, y como ven ustedes, vivió 100 años. En verdad, él había nacido el 20 de mayo de 1904 y murió el 12 de mayo del 2004, es decir, solo faltaron 8 días, una semana para que le celebráramos los 100 años. Don Alexander Skuch publicó una cantidad enorme de trabajos. Ahí solo menciono algunos, por cierto falta uno que se llama Fundamentos Morales, que fue publicado como número especial de la revista de filosofía. Todo lo que está ahí se consigue fácilmente en el país. Bien, como les decía, esto es un artículo comentario y es el producto de un proyecto de investigación que fue inscrito por el profesor Edgar Roy Ramírez en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad de Costa Rica en el primer semestre del 2010. Edgar Roy como investigador principal, don Guillermo Coronado y el suscrito como investigadores asociados. Además se incorporó al proyecto la profesora Ana Lucía López Villegas, quien participó con gran entusiasmo. El objetivo central de ese proyecto consistió en analizar y valorar la presencia
del naturalista Alexander Skutch en la revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica a través de todos los ensayos ahí publicados. Durante el primer semestre nos dedicamos a la discusión de los artículos. Leíamos un artículo por semana, los investigadores por separado, y cada 15 días nos reuníamos en la casa de don Guillermo Coronado a discutir el artículo. Así fue surgiendo el interés de cada uno de nosotros por un tema o por un ensayo que más nos interesara, con la finalidad de escribir algo y presentarlo en un simposio que, por cierto, se realizó el año pasado, en agosto del 2011. A mí me interesó mucho el ensayo La naturaleza dual de los animales, incluyendo el hombre. Así se llama el ensayo de don Alexander Skutch. Por tanto, esta pequeña exposición es un comentario exclusivamente sobre este texto. Por lo tanto, las citas, etcétera, corresponden exclusivamente a él. Por supuesto que se consultaron textos adicionales, especialmente los que aparecen por ahí. Bueno, recordar nada más que, como una nota lamentable, el simposio se realizó el 17 de agosto del 2011 y lamentablemente el 26 de agosto la profesora Ana Lucía López murió. Es decir, de manera que eso fue como una nota triste, digamos, de este proyecto. El título del artículo de Skutch sugiere el enfoque dualista. Como todos sabemos, el enfoque dualista refiere a una teoría metafísica, aunque no exclusivamente, y que reconoce la existencia de dos principios o sustancias independientes y que son irreductibles, aunque bien podrían ser complementarias o en su defecto entrar en conflicto. Este es un tema interesante del conflicto en el campo que nos ocupa en este diálogo. Catherine hizo alguna alusión también muy efímera, pero realmente es un tema que hay que tocar. El dualismo trata de explicar el mal y el bien en el mundo, lo espiritual y lo material, la amistad y el conflicto, la armonía y el desorden, entre otros. Por ello, si el dualismo se tratara, tendremos variados. Veremos cómo se presenta esto del dualismo en el trabajo de don Alexander Skutch. El autor plantea que la naturaleza primaria de las criaturas es una expresión verdadera de armonía. No obstante, en el comportamiento de animales, incluido el del hombre, encontramos comportamientos violentos, pero que este comportamiento dual no es responsabilidad o producto del origen de las criaturas, más bien parece responder al proceso de evolución que ha creado cierta naturaleza secundaria en las criaturas, orientada a la lucha por la existencia, pues esta es difícil y lleva necesariamente a tal enfrentamiento. Esta lucha parece inevitable entre los individuos de distinta especie y hasta en miembros de la misma especie. Lo que Skutch considera es que esa naturaleza secundaria no obedece a ningún destino, ni a ningún plan divino, ni nada que se le parezca. Simplemente se da por la propia dinámica de la vida. Desecha Skutch, por lo tanto, todo tipo de teleologismo en este sentido. No obstante lo anterior, la vida tiene más sentido en tanto que búsqueda constante de la armonía que en la lucha o en el enfrentamiento, aunque esta búsqueda de la armonía produce lucha y también maldad.
como un efecto, pero como un efecto de segundo orden de esta naturaleza secundaria. Skutch realiza una interesante comparación entre entidades vivas y entidades inorgánicas, en que nos muestra que los organismos vivos, independientemente del tamaño que tengan, siempre son mucho más complejos que cualquier entidad inorgánica. Sin embargo, los organismos vivos y complejos son altamente vulnerables a los extremos. Por ejemplo, uno de los extremos pues, es precisamente la competencia. Otro de los extremos es precisamente los movimientos naturales de los que todos estamos bien enterados en este país, etcétera, etcétera. En todo caso, los organismos superiores, orgánicos, complejos, estamos en competencia, mientras que los organismos inorgánicos no están en ninguna competencia, según Skutch. En cuanto a los seres inorgánicos, no viven entonces en lucha alguna y por eso son mucho menos vulnerables. Para Skutch, ha de prevalecer siempre la armonía, aunque cuando escudriñamos la vida de los animales y su relación con el medio que la sostiene, aparecen rasgos de agresividad y de pasión. Esto, por cierto, no lo encontramos entre los seres inorgánicos, que pese a los choques violentos que se dan naturalmente entre ellos, no aparecen ni pasiones, ni frustraciones, ni la malicia, ni el mal, etc. Todo eso son rasgos distintivos de los animales. De manera que el mal y la bondad son consecuencia de esa búsqueda necesaria de la armonía. He aquí entonces un dualismo complementario. Al respecto se podría concluir, siguiendo el autor, que el problema no se encuentra en la armonía. El problema se encuentra necesariamente en el proceso mismo de armonización. Somos los animales los que estamos dotados de impulsos constantes que se van acentuando en el tiempo y en relación con el medio en que se desarrollan. El autor lo ejemplifica con un hecho vivido por él, allá en su finca Los Cusingos, en la zona sur, en Pérez Celedón. Nos cuenta el autor que él poseía un caballo viejo, que por cierto lo llamaba Bayo, y un potro. Al principio eran buenos compañeros de estancia, pero al cuarto año, según relata Skutch, las cosas cambiaron. El caballo viejo fue presa de la agresividad del potro. Se rompe la armonía y él debe separar a ambos animales para poder que el caballo viejo, pudiera seguir viviendo. La agresividad se produce por los cambios en el garañón, o sea, el joven. El animal viejo permanece inalterable y pasivo. Se pregunta, ¿será que hay incompatibilidad entre los animales viejos y los jóvenes? ¿Responde esto acaso a un dualismo? ¿Entre quiénes entonces es posible la armonía? Este comportamiento de enfrentamiento o ruptura de la armonía es también evidente en el caso de las aves. Cuando llega el momento de la reproducción hay una lucha feroz por espacios, por hembras, por alimentos y por cuidar a sus crías. Sin embargo, encontramos individuos de distintas especies que alimentan crías sin ser propias y las cuidan. Un ejemplo más de dualismo en cuanto al comportamiento de los animales. De esto hay muchos ejemplos que los ve uno constantemente en los programas de televisión, en obras, etc. No se debe olvidar, apunta Skutch, que animales y humanos con frecuencia actuamos por impulsos contradictorios que nos llevan hasta la destrucción. Ahora bien, ¿qué sucede con el comportamiento de los seres humanos? Gracias.
¿Es diferente y en qué sentido respecto del resto de los animales? En el caso de los animales no humanos, se puede decir en términos generales que la lucha o competencia es básicamente por los alimentos y la rivalidad sexual o por el mantenimiento y celo respecto de un territorio que les garantiza su subsistencia. En la medida en que esto no se ve afectado, el enfrentamiento no representa mayor problema y por lo general no continúa. Cuando ambas dimensiones, alimento y sexo, están resueltas, el enfrentamiento tiende a desaparecer o desaparece del todo. No es el caso del ser humano. Las razones, entre comillas, son del autor, para continuar en enfrentamientos son múltiples, que van desde la defensa de la propiedad, las pasiones producto de los dogmas religiosos e ideológicos, por la acumulación de superficialidades, o sea, de bienes, entre comillas, que no sirven para nada y que con el pasar del tiempo la mayoría de las familias tienden a depositarlas en el cajón de la basura. Hay enfrentamiento y hasta por cuestiones deportivas, y este tipo de lucha afectan la búsqueda de una vida armoniosa entre nosotros, los humanos y los animales no humanos. También las pasiones rompen la armonía o rompen con la armonía. Así nos dice Scott. Como los sabios han reconocido desde hace mucho tiempo, la obsesión por las pasiones perturbadoras de esta vida nos lleva a una esclavitud humana. Por eso es necesaria una emancipación de una emancipación y no someternos al dominio por las cosas materiales. Para Scott, en el reino animal es el hombre el que se muestra como la fuerza destructiva y la causa principal viene dada por el temor o el miedo, el cual bien puede ser entendido como una perturbación o angustia frente a una amenaza que le puede afectar negativamente. La amenaza bien puede ser real o ficticia, pero en todo caso produce perturbación y hasta angustia en nuestro estar y ser en y con la naturaleza. La amenaza puede ser mayor que nuestra voluntad de superarla, y es ahí donde se reacciona con violencia. Los animales no humanos también lo hacen, pero como hemos visto, las causas son diferentes y lo evitan instintivamente. El hombre tiene conciencia del temor. Esto se debe, según mi criterio, a que es capaz de valorar las posibles consecuencias de sus actos. Por cierto, estas situaciones traumáticas vividas en la naturaleza son causadas por el hombre mismo. Así, en lugares donde no se ha presentado el hombre, dice Scott, los animales no tienen ningún temor y por ende no huyen, excepto que sean agredidos. Pero repetimos, la forma de enfrentar el temor difiere radicalmente. Ya lo ha comprobado la etología, ya se ha mencionado acá, se ha hecho la referencia a Conrad Loring. Ya casi termino. ¿Cuál es el origen de este enfrentamiento o contienda, como lo llama Scott, entre los seres vivos? Como punto de partida se sugiere que, comillas, las actitudes amistosas o integrativas son más fundamentales o centrales, más cercanas al carácter básico no modificadas de la vida animal que las actitudes hostiles y destructivas. Voy a brincarme unas páginas. A manera de conclusión de este comentario, un par de asuntos se puede decir. Siguiendo al autor, que si bien la lucha por la existencia es una realidad, una vida en armonía es superior éticamente a la anterior, y los animales no humanos están en capacidad de cambiar. Y los animales humanos estamos en capacidad de cambiar el curso de esta acción, y somos moralmente los más responsables de cambiar el curso de esta acción. Por otro lado, en la naturaleza, el ser humano es el que se muestra con mayor condición y capacidad para destruir el medio que nos sostiene y para destruir el medio que sostiene a los animales no humanos. Aunque esto sea una posible explicación, nunca justifica para nada
que nosotros sigamos considerando a los animales no humanos como aquellos que nos han de servir únicamente como alimento, y por lo tanto nos hemos arrogado ese derecho a hacer el uso indiscriminado, moralmente cuestionable de tales seres vivientes. Muchas gracias. Alexander Kusch genuinamente tenía la convicción de que cuestiones como alimento y sexo no son modificadores del comportamiento humano en contraposición con los animales no humanos. Él considera que los humanos somos responsables de modificar todo tipo de comportamiento que sea hostil a nosotros mismos y a los demás. Hay un texto muy hermoso de él que se llama La cuestión de lo divino. La cuestión de lo divino, me parece que se llama. La búsqueda. O la búsqueda de lo divino. En que él plantea que eso es un imperativo del ser humano, modificar inclusive nuestra conducta hacia eso. Inclusive él dice que hay muchas formas de modificarlo. Por ejemplo, una de ellas es ser vegetariano. Sí, pero, Y él la hace, él es vegetariano. Pero, perdón, es que usted en un momento de su conferencia dijo que, por ejemplo, en los animales no humanos, cuestiones como saciar sus deseos sexuales o sus deseos para alimentarse son criterios cruciales en su comportamiento y su desarrollo en el entorno, mientras que en los animales no humanos, mientras que en los animales humanos no es el caso. Sí, o sea, el Scotch considera que el ser humano, repito, tiene la capacidad, tiene la obligación de transformar. Los animales no tienen esa responsabilidad. No obstante, los animales modifican instintivamente sus conductas en su propio beneficio. Sí, ¿podrías ampliar un poquito lo de el dualismo sin causa final y sin teleología? Comentar un poquito. Sí, bueno, ese es un tema muy interesante en el pensamiento de Scotch. Por ejemplo, él dice que en la naturaleza secundaria, recordemos que hay dos, la naturaleza primaria y secundaria, rechaza cualquier noción de destino, cualquier noción de plan. En esto obviamente aquí hay un trasfondo y una ética evolutiva, ¿verdad? Una ética neodarwiniana, sin duda ninguna. Dice que en la naturaleza, en la vida, etcétera, los cambios simplemente se dan, que no hay una orden superior que diga tales cosas se hagan en esta o cual dirección, que simplemente se da. Ahora, todo esto, no obstante, tiene consecuencias importantes, y es responsabilidad del ser humano modificar esas posibles consecuencias negativas para la vida, tanto para la vida de los animales humanos como los animales no humanos, pero sí definitivamente rechaza el enfoque ético teleologista. Pero digamos, habría algo que emerge autopoéticamente dentro de la misma naturaleza. No sé, ¿qué opinas vos de eso? Perdón. No es la tesis de él, no es la tesis de él, definitivamente no es la tesis. Pero en esa obra de 1956, la cual se editó en lengua inglesa, él teoriza sobre una dimensión de la naturaleza, una dimensión de carácter conativo. Es una capacidad que posee lo natural en ordenada armonización. Es como la impronta de lo divino en la naturaleza. Él, por cierto, teorizó sobre lo divino de una manera muy peculiar, porque no fue un teísta convencional, tampoco adhirió al panteísmo. Desde su punto de vista, el panteísmo es inaceptable porque en el marco del panteísmo la teorización sobre la moralidad es imposible, etcétera, etcétera, etcétera. La impronta de lo divino es la armonización, es una propensión preexistente en la naturaleza hacia la armonización, o sea, hacia la configuración de lo plural bajo el aspecto de la unidad.
Pero en el proceso de armonización uno no encuentra esa mano divina en sentido estricto en la obra de Scott, en ninguna parte, me parece.